Tenía 22 años. Un chico de Grenier de Wisconsin, quien subió al cielo sobre el Pacífico y nunca volvió en segundo lugar. 40 aviones japoneses, 40 muertes confirmadas, contra los pilotos de combate más experimentados que la Armada Imperial japonesa pudiera enviar. Los generales lo llamaban intocable. Su propio país lo llamó una leyenda. Y Douglas MacArthur, un hombre que nunca había llorado en público, se derrumbó por completo en su funeral. Pero esto es lo que la historia nunca te cuenta. Richard Bond no murió en combate. No murió en cielos enemigos. Murió en suelo americano, exactamente la misma mañana en que la bomba atómica cayó sobre Hiroshima. Y la verdad de cómo murió. Ha estado enterrado silenciosamente durante décadas. Bienvenido a Tácticas Ocultas. Este es un lugar para aquellos que creen que la historia real es siempre más extraña, más profunda y más poderosa que cualquier cosa que la ficción pudiera producir. Si es la primera vez que estás aquí, es un placer contar con tu presencia. Considera suscribirte. Solo te llevará un momento y significa que estas historias podrán seguir llegando a quienes realmente las aprecian. Y a quienes nos siguen desde todo el mundo esta noche, desde donde se unen. Dejen su ciudad o país en los comentarios. Siempre es asombroso ver la repercusión de estas historias. Si la historia real te conmueve, dale a me gusta. Ayuda más de lo que la mayoría cree. Y activa la campanita de notificaciones para que la próxima historia no pase desapercibida. Ahora, volvamos al Pacífico y conozcamos al hombre que el cielo no pudo matar. Antes de las medallas, antes de los funerales, antes de que Douglas MacArthur se parara junto a una tumba y dejara que las lágrimas cayeran por un rostro que nunca había mostrado debilidad en 30 años de guerra, había un niño que solía mirar el cielo. No como la mayoría de los chicos, con curiosidad pasajera, sino con un hambre inexplicable. Richard Ira Bond creció en una modesta granja en Poplar, Wisconsin, un pueblo tan pequeño que la ambición misma parecía fuera de lugar allí. Coriolandia decaded in 1930. La Gran Depresión había descolorido la mayor parte de la América rural. Las familias trabajaban, las familias resistían. Los sueños eran algo silencioso, se guardaban en secreto y rara vez se expresaban en voz alta. Pero Richard Bond tuvo un sueño, y era muy ruidoso. Él quería volar. Mucho antes de que las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos le dieran una cabina, mucho antes de que Pacífico se convirtiera en un cementerio de aviones en llamas, Bond ya estaba consumido por la aviación. Lo leía todo. Construía maquetas. Memorizaba la mecánica de los motores como otros chicos memorizaban los resultados del béisbol. Quienes lo rodeaban recuerdan a un joven amable, de una calma casi desconcertante, de voz suave, educado, el tipo de persona que nadie sospecharía jamás que se convertiría en el combatiente aéreo más letal de la historia militar estadounidense. Luego llegó el 7 de diciembre de 1941, y el mundo en el que Bond había crecido dejó de existir. Pearl Harbor no solo arrastró a Estados Unidos a la guerra, sino que desató una furia específica que exigía hombres específicos. El teatro de operaciones del Pacífico era diferente a cualquier campo de batalla en la historia de la humanidad. Se extendía a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de océano abierto. Las líneas de suministro eran frágiles. Las campañas terrestres eran brutales. Combates agotadores en islas de las que pocos estadounidenses habían oído hablar. Pero por encima de todo, por encima de la selva, los corales y los restos, el cielo se convirtió en el verdadero escenario de dominio. ¿Quién controlaba el aire? Controlaba el Pacífico. Japón lo comprendió. Y en los primeros meses de la guerra, Japón estaba ganando. Sus pilotos eran disciplinados, experimentados y volaban el Mitsubishi Zero, una aeronave de extraordinaria agilidad que asombró a los comandantes aliados. Las pérdidas estadounidenses fueron graves. La confianza se tambaleó. Lo que se necesitaba no era solo mejor equipo, sino un tipo de piloto completamente diferente. Bond tenía 21 años cuando se presentó para el servicio de combate. El cielo sobre el Pacífico estaba esperando. Si esta historia ya te atrae, dale a me gusta y compártela con alguien que ame la historia real. Estas historias merecen ser escuchadas. Un número. Eso es todo lo que era al principio. Solo una cifra anotada en un libro de registro militar, actualizada tras cada misión, firmada por un oficial al mando y archivada como cualquier otro documento de guerra. Pero esta cifra en particular seguía aumentando, y cuanto más subía, más incómodos se sentían quienes se sentaban tras sus escritorios en Washington. Una muerte, luego 5, luego 10.
Para cuando Richard Bond alcanzó las 15 victorias aéreas confirmadas, ya había superado la mayoría de los pilotos condecorados en todo el teatro de operaciones aliado. A los 20, los comandantes superiores recibían informes personales sobre él, no porque les preocupara el enemigo, sino porque empezaban a preocuparse profundamente por él, por lo que sucedería con la moral estadounidense si esa cifra se detuviera repentinamente, porque Bond ya no era solo un piloto, se estaba convirtiendo en una historia. Y en tiempos de guerra, una historia puede valer más que un escuadrón. El avión que hacía que Bond fuera casi imposible de detener era el Lockheed P-38 Lightning, un caza bimotor de doble brazo que no se parecía a ningún otro en el cielo. Si el Zero japonés era ágil y ligero, el P-38 era potente y rápido, construido para las largas distancias oceánicas del Pacífico. La mayoría de los pilotos respetaban a Lightning. Bond lo entendía, como un músico entiende un instrumento en lugar de simplemente tocarlo. Volaba con un instinto que a sus instructores les costaba definir. No era temerario. No era teatral. Era preciso, quirúrgicamente, devastadoramente preciso. Su método era simple y casi brutalmente eficiente. Se acercó, más de lo que recomendaba el protocolo, más de lo que la mayoría de los pilotos se atrevían, y entonces disparó. El general George Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas en el Pacífico Suroccidental, reconoció de inmediato que Bond operaba a un nivel diferente. Kenney se convirtió en su férreo defensor, su protector y, a veces, en su reticente carcelero, castigando periódicamente a Bond no como castigo, sino como medida de protección. El cálculo de la guerra había cambiado en torno a este joven de Wisconsin. Su supervivencia tenía un valor estratégico que superaba cualquier medición de sus bajas. Entonces entró en escena Douglas MacArthur. MacArthur no era un hombre dado a los sentimentalismos. Era de porte imperial, teatral en su mando y estaba completamente absorto en su legado, el suyo y el de Estados Unidos. Pero cuando MacArthur conoció a Richard Bond, algo cambió en él. Le otorgó personalmente a Bond la Medalla de Honor en diciembre de 1944 ante las tropas reunidas y lo calificó como el mejor piloto de combate de la historia estadounidense. Fue un elogio público extraordinario de un hombre que rara vez lo daba. Pero detrás de esos elogios se escondía una verdad silenciosa y preocupante. Tanto MacArthur como Kenney sabían lo que Bond aún no aceptaba del todo, que la guerra lo había vuelto demasiado valioso como para arriesgarlo y demasiado famoso como para perderlo. Se estaban dando órdenes para retirarlo del combate definitivamente. La máquina que lo había convertido en leyenda se preparaba ahora para encerrarlo en ella. El cielo que nunca había derrotado a Richard Bond estaba a punto de serle arrebatado por su propio lado. 6 de agosto de 1945. Una fecha que la historia ha grabado en piedra. La mayoría de la gente sabe lo que ocurrió aquella mañana sobre Hiroshima. El destello cegador, la columna de humo que se elevaba como un puño sobre la ciudad, el instante único que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. El mundo nunca volvería a hablar de la guerra de la misma manera. La era atómica había llegado, y todo lo que la precedió, cada fusil, cada tanque, cada avión de combate de hélice, quedó repentina y permanentemente obsoleto. Lo que la mayoría de la gente no sabe. Fue esa misma mañana exacta, casi a la misma hora, en Fairbanks, California, Richard Bond se estaba muriendo. Había sobrevivido al Pacífico. Había sobrevivido a 40 combates contra los mejores pilotos de combate que el Imperio japonés había producido jamás. Había volado entre fuego antiaéreo, tormentas tropicales, fallos mecánicos y casi accidentes que deberían haberlo liquidado una docena de veces. La guerra había arrojado todo lo que tenía sobre este joven de Wisconsin, y en cada ocasión había regresado a casa. Pero el 6 de agosto de 1945, Richard Bond no estaba volando un avión de combate. Estaba pilotando un Lockheed 80 Shooting Star, el primer caza reacción operativo de Estados Unidos. La transición de los aviones de hélice a la tecnología de reacción fue una de las evoluciones más peligrosas en la historia de la aviación. Las máquinas eran nuevas. Su mecánica aún se estaba comprendiendo. El margen de error era mínimo, y todos los involucrados lo sabían. Bond había sido reasignado, retirado del combate, como MacArthur y Kenney habían planeado desde hacía tiempo, y asignado al programa de pilotos de pruebas en las instalaciones de Lockheed en California. Su propósito era brindar mayor seguridad. Su propósito era protegerlo. Su propósito era hacer el equilibrio entre mantener con vida a mayores de Estados Unidos y mantener sus extraordinarias habilidades en servicio. El P-80 salió de la pista esa mañana.
Casi inmediatamente, algo salió mal. La bomba de refuerzo de combustible falló, una falla mecánica que dejó al motor sin combustible en un momento crítico durante el despegue. El avión comenzó a perder potencia. A esa altitud y a esa velocidad, la ventana de recuperación no se medía en segundos, sino en fracciones de segundos. Otros pilotos en situaciones similares habían sobrevivido eyectándose, pero el sistema de eyección del P-80 no era la tecnología fiable de la que dependerían las generaciones posteriores de pilotos. Era prematuro. Era incierto. Bond no fue expulsado. Ninguna investigación ha podido determinar con total certeza si lo intentó y el sistema falló, o si luchó por salvar la aeronave hasta el último momento. El avión se estrelló con fuerza en un barrio de Burbank. Richard Bond tenía 24 años. En Washington, los funcionarios prepararon 2 anuncios simultáneos para el público estadounidense: el bombardeo atómico de Hiroshima y la muerte de mayoras de la aviación de combate del país. La coincidencia de estos 2 acontecimientos en una sola mañana fue tan impactante que el peso de la pérdida de Bond fue inmediatamente eclipsado por la noticia más amplia que se desató a su alrededor. Y Douglas MacArthur, el general que nunca había llorado, lloró. La historia giró en una sola mañana. 2 eventos. Uno olvidado por millones. ¿Qué opinas? ¿Debería enseñarse la historia de Richard Bond en todas las escuelas? Comparte tu opinión en los comentarios. El silencio tiene su propio peso. Y en las semanas posteriores al 6 de agosto de 1945, el silencio en torno a la muerte de Richard Bond fue ensordecedor, no porque a nadie le importara, sino porque la historia había transcurrido demasiado rápido como para que el dolor la alcanzara. La bomba atómica dominaba todos los titulares, todas las emisiones de radio, todas las conversaciones en todos los hogares de Estados Unidos. La rendición de Japón se aproximaba. La guerra estaba terminando. El mundo respiraba hondo tras 4 años de contención. Y en algún lugar dentro de esa exhalación, Richard Bond fue enterrado en silencio. No olvidado por quienes lo amaron. Su familia en Poplar, Wisconsin. Su prometida Marge. Los pilotos se volaron a su lado y regresaron a casa con el peso de su ausencia. Pero olvidado en un sentido más amplio. El sentido de que una nación en guerra requiere que sus héroes cumplan un propósito final. Ser celebrados con entusiasmo cuando la historia es útil y lamentados en silencio cuando el momento es inoportuno. La medalla de honor, la cruz por servicios distinguidos, la estrella de plata con hojas de roble. Las condecoraciones eran auténticas y el valor que las respaldaba era innegable. Con el tiempo, se construirían monumentos. Un museo en Superior, Wisconsin, llevaría su nombre. Un P-38 Lightning, el avión que lo convirtió en leyenda, se preservaría y exhibiría en su honor. Estos fueron auténticos actos de conmemoración. Pero el recuerdo y el ajuste de cuentas son 2 cosas completamente diferentes. La pregunta más profunda, esa que los historiadores militares han dado vueltas durante décadas sin llegar a una conclusión definitiva, es por qué Richard Bond fue colocado en un avión a reacción experimental. Fue el as estadounidense con mayor puntuación de la historia. Era un símbolo nacional. Ya lo habían retirado del combate precisamente porque perderlo se consideraba estratégicamente inaceptable. Y, sin embargo, la misma lógica institucional que pretendía protegerlo finalmente lo condujo a uno de los roles más peligrosos de la aviación de posguerra. El programa piloto de pruebas no fue un santuario. Era simplemente un tipo diferente de campo de batalla, uno sin fuego enemigo, pero con riesgos iguales letales y mucho menos comprendidos. Lo que la historia de Bond revela en última instancia es algo incómodo sobre la maquinaria del heroísmo militar. Las naciones necesitan símbolos. Los construyen con esmero, mediante medallas, mediante la cobertura mediática, mediante las palabras de generales como MacArthur pronunciadas ante las tropas reunidas. Pero los símbolos son frágiles. Y cuando un símbolo se rompe, el instinto no siempre es examinar el porqué, sino conmemorarlo rápidamente, presentar la pérdida como algo noble y avanzar antes de que las preguntas se hagan demasiado fuertes. Richard Bond merecía más que un monumento. Merecía el juicio completo que su historia exige, el reconocimiento de que 40 muertes en el Pacífico no fueron el fin de lo que la guerra le exigía, que el país que lo celebró con tanto entusiasmo también lo colocó, discretamente y sin la suficiente precaución, en la cabina que lo mató. MacArthur lloró en su funeral. La historia debería hacer lo mismo. No con sentimentalismo, sino con honestidad. Con la clase de dolor lúcido que mira a un joven de 24 años de Wisconsin y admite, sin pestañear, que el cielo no se lo llevó. El sistema lo hizo.
Si esta historia te conmovió, suscríbete a Tácticas Ocultas para que estos capítulos ocultos de la historia sigan encontrando a quienes merecen escucharlos. Comparte este video con alguien que ame la historia real, esa que nunca aparece en los libros de texto. Y si quieres profundizar, encuentra la siguiente historia que te espera en este canal. La historia nunca termina. Siempre hay más bajo la superficie.